Estamos ya de vuelta con noticias a las 7 a.m. Es momento de dar paso a la entrevista del día. En esta ocasión estaremos abordando el tema de la prórroga de vigencia que se le ha dado a la cédula de vecindad y, por supuesto, qué se avisora con los trámites para todos los guatemaltecos que aún no han iniciado este proceso para obtener su documento personal de identificación. ¿Qué ha pasado con el Registro Nacional de las Personas? ¿Qué se espera para este año 2013? ¿Qué pasará con aquellos guatemaltecos que no residen en Guatemala, pero que aún así necesitan de este documento? Todas estas dudas estaremos resolviéndolas con un diputado que ya es invitado de la casa. Él es el presidente de la Comisión de Transparencia, el diputado Amílcar Pop. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, bienvenido. Iniciamos hablando, diputado, del tema de la prórroga de la cédula de vecindad. Esto debido a que el tema, por las fechas en las que nos encontramos, ya no se estuvo abordando como debió de ser abordado el tema. Inicialmente, ¿se debió de haber dado la prórroga de la cédula? ¿Se propició que los guatemaltecos sigamos dejando esto a última hora? ¿O en efecto fue algo positivo para la población? Bueno, yo presenté dos acciones, un amparo y una inconstitucionalidad. El amparo contra la autoridad del Congreso, porque tenemos una responsabilidad y no ejecutamos ninguna acción. El amparo fue declarado sin lugar, un poco a sabiendas, entonces también presenté la inconstitucionalidad. Hablé con el señor Procurador de los Derechos Humanos de la importancia del tema y él también presentó una inconstitucionalidad contra la norma que dejaba sin legalidad la cédula a partir del 2 de enero. ¿Por qué hice eso? Porque creo que sí era importante ampliar la vigencia de la cédula de vecindad, porque a partir del 2 de enero, todavía incluso ahora, a la fecha, hay guatemaltecos que ya fueron a tramitar su DPI y no se han puesto a pensar de que no se les da inmediatamente. O sea, el DPI se le va a dar hasta el 30 de enero, hasta febrero. Si va hoy, se lo ofrecen para el 30 de enero o más. Durante 30 días hubieran pasado sin documento. Gente que llegó incluso a finales de noviembre. Entonces, no hubieran podido cambiar cheques, hacer contratos, cuántos adultos mayores sin los beneficios, jubilaciones, pagos, remesas familiares, enfermos del VIH que no podrán recibir sus retrovirales, etcétera. Hay una gran cantidad de ciudadanos que no hubieran podido ejercer derechos. Pero peor aún, hay un subregistro. El RENAP está trabajando con proyecciones, ni siquiera datos estadísticos fijos, proyecciones del 2001 del INE. Entonces, estamos hablando de un desfase de alrededor de 12 años de proyección. Hay en Estados Unidos alrededor de 1 millón de indocumentados que no están en los registros. Y en ese tema de los migrantes guatemaltecos que residen en Estados Unidos, muchos de ellos han llegado como mojados, por así decirlo. No cuentan con documentos, mucho menos van a contar con una partida de nacimiento, no van a contar, y muchos de ellos también hay que añadirles el ingrediente, por así decirlo, que no llegan a manejar el idioma español y mucho menos en inglés. ¿Cómo se va a llegar hacia ellos? ¿Cómo lograr que ellos puedan llegar a tramitar su documento personal de identificación? ¿Y cómo ellos podrían llegar a entender que la cédula ya no va a tener vigencia hasta este año 2012? Es que ese es el problema, porque hay una campaña publicitaria que le está costando al erario nacional 50 millones de quetzales, que yo cuestioné al director del RENAP, porque está empezando prácticamente el 15 de diciembre. Esta campaña debió empezar en enero del año pasado, de este año o antes. Y estamos hablando de 15 millones de 50 millones de quetzales que se ejecutan en los últimos días del mes de diciembre. Entonces, debió haber una campaña publicitaria. Yo le cuestioné al director del RENAP, figúrense ustedes, una campaña donde se burla de las mujeres, que si ya no va a poder cobrar su remesa y que no se ponga a chillar. En esos términos me parece muy ofensivo a las mujeres, a los migrantes. Recibimos 4,000 millones en remesas familiares al año. El país mantiene equilibrios económicos con el trabajo de los indocumentados en el extranjero. Mínimo debe tratárseles con respeto. Entonces, esa campaña publicitaria debió haberse hecho antes en todos los idiomas del país. Imagínense ustedes, mujeres víctimas de la guerra en Mentón, en Panzó, Salta, Verapaz, ¿están enteradas de que va a perder vigencia la cédula? Claro, no.
o de una eventual prórroga, de los procedimientos. ¿Cuánto tarda en salir de una comunidad? Yo fui a visitar mujeres con regularización de tierras en Los Quetzales, en Tón, cerca de la frontera. Estamos hablando de 10, 12 horas de viaje hacia la cabecera municipal. ¿Cuánto significa para ellos llegar a sacar su DPI? No se hizo por 1000 razones, porque no hay registro, se quemaron los libros, porque la PGN dice que necesita entre 6 meses y 1 año para resolver problemas, no se hizo, y ahora el director del RENAP dice, bueno, los que no lo hicieron les vamos a cobrar 50 quetzales de multa o más. Imagínense ustedes, mujeres, jóvenes, hijos de la guerra, trabajadores de las fincas que van a cortar café, van a cortar a la costa caña de azúcar, etcétera, finalmente van a poder ir al RENAP y les van a cobrar 50 o 100 quetzales de multa. Eso es una grosería. Entonces hay que darle la dimensión. ¿Legal o ilegal? Ese es el otro gran tema. El directorio, ese es mi criterio, no tendría la facultad de crear multas. Las municipalidades tienen la facultad por principio constitucional para crear los arbitrios, y el Congreso la ley. En todo caso, el Congreso tendría que legislar. Yo creo que sí hay gente que se ha descuidado, gente que se ha confiado, incluso hasta efectivamente esperaron la prórroga, gente que le dio, pues simplemente no le dieron ganas de ir a hacer colas en diciembre, dijeron, bueno, se va a prorrogar como normalmente se hace con las tarjetas de circulación de los vehículos, con muchos temas, con el tema de las armas. Todos estamos esperando una prórroga de la prórroga. Está bien. ¿Cómo generamos cultura de responsabilidad en el país? Me parece perfecto utilizar algún grado de sanciones, pero eso hay que regularlo. ¿Cómo? Efectivamente hay gente citadina que vive en la ciudad que nunca se interesó por su DPI, y resulta que ahora que hay prórroga, que va a ir saber en marzo, ¿no? Tal vez cuando termine la prórroga. Aquí hay otro problema complementario. El Congreso está entrampado en varias interpelaciones y falta de consensos entre un partido oficial y un opositor, y ahí nos vamos a pasar, si ellos quieren, unos 5 meses más. Pasamos 4 meses con la interpelación del ministro de Finanzas, hasta que rompen principios legales y hay fraude de ley, ¿no? Y finalmente lo resuelven, pero el Congreso está atrapado entre dos fuerzas que me parece de lo más indigno para el país. Entonces, también es cierto de que el Congreso debió legislar. Cuando el Congreso no legisla, algunos no tuvimos otra opción que optar por la vía judicial, que fue lo que determinó la prórroga de la vigencia de la cédula. Ya. Ahora, respecto a esta campaña que usted comentaba que les costó 150 millones de quetzales, ¿cuándo inició la licitación para esta campaña? Bueno, ese es otro problema. Tenían el presupuesto, tenían todas las condiciones y la planificación. El problema es que lo hicieron hasta que se les prácticamente roncó la gana. Estamos hablando de procesos que iniciaron en septiembre y octubre, de planificación de medios, y la campaña empieza a aparecer ahora en diciembre. ¿En la ciudad? En la ciudad. Y solo es en la ciudad. Y estamos hablando de 50 millones ejecutados en MUFIS, ejecutados en vallas, cuando, insisto, debió haberse impulsado una campaña con pertinencia cultural, lingüística, geográfica, debió involucrarse, por ejemplo, a los consejos de desarrollo, que son los que más de forma directa llegan al país, los consejos de los COCODES, los COMUDES. Hay una relación directa con cualquier comunidad urbana. Sobre todo también, o diputado, rural, porque esa misma campaña de medios de publicidad, de spots, de MUPI, de todas estas cuestiones y medios de BLT y demás, no llegan a contener ni siquiera tiempo. Primero, están fuera de tiempo, porque tuvieron que haber iniciado la campaña señalando que, por ejemplo, las oficinas del RENAP estarían atendiendo hasta tales horas de la noche, y que de esa manera se facilitaría al guatemalteco que pudiera llegar a iniciar el trámite de su DPI. un mínimo de información. Claro, por supuesto. Ahora, si el tema es que el proceso de licitación se inicia hasta octubre o noviembre, con el mismo hecho de que se pudiera pasar hasta diciembre, ¿incurriría también entonces en alguna clase de responsabilidad Rudy Gallardo por no informar de buena manera al guatemalteco, y que de esta manera entonces no hayan iniciado todos de manera diligente el proceso de obtención de su DPI? Entonces creo que no, lamentablemente. Digo, porque nuestra legislación no responsabiliza directamente a los funcionarios de sus decisiones. O sea, él cumplió los pasos que debía cumplir.
no avanzó con mayor celeridad, no tomó interés, no calculó, no previó. Eso no está regulado. Claro. Ahora, hasta hablamos de noviembre, diciembre, que entra en vigencia la ley anticorrupción, que es cuando podríamos generar las interpretaciones de que hay responsabilidades del funcionario. Pero para entonces ya los hechos fueron anteriores. Y eso pues no genera mucha responsabilidad. Lo que sí genera responsabilidad es precisamente, y yo sigo poniendo el dedo ahí, estamos generando investigación, son los contratos. Claro. Los contratos en publicidad, los contratos de elaboración del DPI en el extranjero, la sobrevaloración para la elaboración del DPI en el extranjero. Estamos hablando de que se está cobrando, por ejemplo, $10 por DPI para el transporte al extranjero, cuando sabemos perfectamente que puede juntar 100 en un solo paquete y no vale más de $500 el envío. Ahora, $100. el hecho de que no haya publicidad para los departamentos, no haya una publicidad dirigida para las personas que no tienen de lengua materna el español, el castellano, y que solo hablan lenguas, ¿esto no les daría a ellos cierto beneficio en cuanto a la prórroga o excluirse de la multa? Deberían ser los criterios. Por eso yo decía que estaba de acuerdo en otros medios, que estoy de acuerdo con un régimen sancionatorio de la ley cuando la discutamos, pero que ese régimen sancionatorio sea adecuado con determinados criterios. Por ejemplo, resulta que, insisto, una persona citadina, o sea, de las ciudades, que pudo haber encontrado tiempo, si no tiene ninguna circunstancia que le haya impedido activar el sistema para buscar su DPI, yo creo que merece una sanción. Claro. Ahora, si hay una justificación, yo pero creo que... ¿quién llega a estar siendo el juez y que no sea parte al mismo También, momento claro, para poder llegar a decretar si en efecto puede eximirse de responsabilidad? Ahora, el tema que se avisora para este año de 2013 es el tema de la vigencia de la cédula de vecindad. El fallo por parte de la Corte de Constitucionalidad no da un tiempo en específico para darle la vigencia nuevamente a la cédula de vecindad. ¿Y cuándo entraría el documento personal de identificación? ¿Qué se avisora? ¿Quién tiene que actuar para que ahora sí el documento personal de identificación entre en vigencia? ¿Qué hay que esperar? ¿Será que las acciones por parte de la PGN, o qué es lo que se avisora para el guatemalteco que ya cuenta con su DPI? Finalmente yo creo que esa es una decisión del Congreso de la República. El Congreso tiene que definir la legalidad de la cédula y el límite. Yo esperaría que tomemos la decisión en febrero máximo en el Congreso. ¿Y cuál sería el tiempo prudente para darle Yo vigencia? creo que 6 meses. Después de 6 meses, claro, con una campaña más bien estructurada, incidente, por supuesto, más informativa, incluso con unidades móviles. Figúrense ustedes, unidades móviles llegaron al Congreso y unidades móviles llegaron a las oficinas públicas del RENAP, cuando esas unidades móviles debieron irse a cualquier rincón del país, no tenían por qué irse al Congreso, por ejemplo, el año pasado. Entonces, debería ser toda una planificación de mayor incidencia en el país. Ahora, el DPI ya es un documento vigente, pero si la cédula no hace su transición en 6 meses, diría máximo 1 año, pero 1 año ya es mucho. Sí, máximo 1 año. Si no hace su transición, ya caemos en otro segundo problema. Ya le hacemos un problema grave al sistema electoral guatemalteco. Porque en el año siguiente ya generamos problemas de indefinición estadística y numérica al padrón electoral, a los empadronados, a los no empadronados y al mismo sistema, porque entonces ya estaríamos a 2 años de un proceso electoral, a año y medio, mejor dicho, claro, de un proceso electoral, a 1 año de convocatoria de elecciones. Entonces habría que ver si el tribunal sería capaz de manejar tiempos. Y por un lado. Por otro lado, yo esperaría que ya no se retome el tema de la consulta sobre reforma constitucional, pero si a alguien todavía se le ocurre... Sería el otro año. Sería el otro año. Y con el tema también el diferéndum territorial con y Belice. la consulta popular con el tema de Belice. Entonces estaríamos afectando esos temas. Muchísimas gracias, diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso de la República, por haber venido hoy a la mesa de las 7 a.m. para poder liberar todas estas dudas en cuanto a la cédula de vecindad y el traspase con el documento personal de identificación. Así es, Ana Lucía, llegamos a las 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial después de esta entrevista y vamos a regresar con más información.